Hola Rafa, ¿qué tal? Hola, ¿qué vamos Venimos aquí a hablar del libro, ¿no? Sí, El libro fantástico, bueno, La ¿qué aventura le del ser parece? humano. Sí, sí, Wow, wow. vaya título. ¿Cómo se te ocurrió ese Vaya, título? vaya aventura. Uy, el título, pues porque realmente es una aventura atravesar esta experiencia humana. Entonces el título tiene dos partes, digamos, lo que es la aventura de ser, ¿no? Haciendo alusión a la conciencia que somos, y humano, a la experiencia humana que vivimos en esta encarnación, en esta travesía. Ujú. Y claro, aventura, pues precisamente porque así lo veo, como una travesía en la que hay mucho obstáculo, dificultades, penas, alegrías y realmente hay un poco de todo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quiero reflejar en el libro. Y fíjate que a mí me llama la atención que ahí en el libro, ¿no? Pone, pues eso, la aventura del ser humano, el nombre del autor, Rafael Martí, y autoconocimiento y terapia. ¿Eso? ¿Me lo explicas a ver? Autoconocimiento y terapia. Bueno, yo creo que el autoconocimiento es lo que realmente resulta fundamental en esta vida, ¿no? Ya que la vivimos en parte de una manera bastante inconsciente, ¿no? Bastante condicionada por el pasado que hemos tenido, con reacciones relacionadas con este pasado. Eh, entonces, terapia, hago alusión porque el libro este lo he empezado recién viniendo de lo que es la práctica de la biodinámica. Entonces, como terapia no hablo de algo genérico, terapia. Hay muchos tipos de terapia. Hay terapias que son, digamos, pues reparadoras o terapias que son, ¿no? Que van orientadas a, al cuerpo o a poner parches. Pero yo me refiero a la terapia profunda, esta que te acerca a estados de quietud, ¿no? Como la biodinámica, estados de aquietamiento, que eso te conecta con la esencia que eres en realidad. Entonces, desde esa perspectiva, la terapia es una vía de despertar o una vía de autoconocimiento. ¿Mm? Claro. Digamos que la terapia te ayuda a desidentificarte de los condicionamientos a los que estás apegado, ¿no? Entonces, ese desapego, digamos, te hace centrarte y mirar las cosas con una perspectiva. Y eso precisamente tiene que ver con el despertar. El despertar es reconocerse en esa esencia, ¿no? Y dejar de estar apegado, como hablan los budistas, ¿no? El desapego de... Claro. Hablabas de que estamos condicionados pues también por nuestro pasado y eso, pero muchas veces es de forma inconsciente, ¿no? No somos conscientes de que estamos condicionados a nuestro pasado, a nuestras creencias o, no sé, como patrones ahí repetitivos que hacemos sin darnos cuenta. Es el no ser consciente, ¿no? Todo acaba Sí, sí, ahí. una gran parte de nuestro comportamiento, de nuestras relaciones, están condicionadas por ese inconsciente. Claro, ¿Mm? claro, claro. Entonces, claro, en principio algo importante es darse cuenta de que eso ocurre, Claro, ¿eh? Porque puedes decir, bueno, yo me relaciono, soy como soy, pero es que no eres como eres por cosas que has vivido, por cosas que te han pasado y por cómo te has protegido, cómo has sobrevivido a las situaciones, y eso pues hay una tendencia pues a repetirlo con todas las relaciones, con todas las circunstancias. Cuando te ves en apuros, pues recurres a lo conocido sin darte cuenta.
Por claro. eso, bueno, conductas un poco compulsivas. Sí, en realidad es cómo funciona el tema del cerebro y la mente es tan complicado, ¿no? Bueno, más la palabra complicado no sería, es como muy complejo, ¿no? Eh, porque en el cerebro en realidad, claro, por una parte está como la vía rápida, ¿no? Cuando nos sucede algo, existe la vía rápida, que es la que utiliza justamente pues estos condicionamientos, todo esto aprendido pues en la infancia o cuando sea, ¿no? Lo que está en el inconsciente, y luego está la vía más lenta de resolución del problema o digamos, de ver lo que pasa para actuar, que sería la vía racional, ¿no? Sí, estas son las bases del trauma, ¿no? Que pase por el córtex prefrontal, Claro. ¿no? Entonces, el problema es que muchas veces, como es más rápida la otra vía, la de la amígdala, ¿no? Sería la vía del cerebro más reptiliano, Sí, sí, sí. de la lucha-huida, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Y las vías que más se han transitado, o sea, a lo que estás acostumbrado, Claro, cómo reaccionas a las cosas, cómo sales de las circunstancias, claro. ¿no? Entonces, supongo que eso, explícanos un poco cómo funciona. Por ejemplo, una persona ha tenido un trauma, ¿no? De pequeño y de alguna manera, debido a ese trauma, su mente ha captado una manera de actuar frente a una determinada situación, que es aquella situación traumática. Y con los años, pues quizás otra situación que no tiene nada que ver le hace reaccionar de la misma manera. A ver, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo lo explicarías? De una forma así sencilla. Bueno, pues que uno ha salido de una manera determinada de una situación y tiene tendencia pues, a repetirla de forma impulsiva sin pararse a ver otras formas, ¿no? Eso está claro. Entonces hay terapias que van a mirar de solucionar ese tema a nivel de la mente, ¿no? Tengo este condicionamiento, pues entonces en vez de hacer esto, mira a ver si puedes probar otras cosas, otras vías, otras formas. Tal. Yo lo que propongo es que ese condicionamiento, digamos que es algo que tú vives ahora, pero que no es real. Es algo que está anclado a algo que te pasó en el pasado. Entonces, para mí, lo único que solventa eso es la conciencia, porque eso es un proceso inconsciente. Es un proceso que se repite, se repite, se repite, pero en realidad no es nada. En realidad viene de una memoria de algo que ocurrió en el pasado. ¿Cuál es la solución para mí? Es la terapia de la conciencia. Poner conciencia donde no la hay. O sea, cuando algo te aprieta, cuando algo te moviliza, cuando algo te duele internamente, recurrir a lo que llamamos la sensación sentida, esa mezcla de sentimiento y sensación, que puedes localizarlo en algún lugar del cuerpo y observar desde la conciencia sin juicio. Entonces ahí es donde eso se desvanece porque no existe. Cuéntanos un poco más eso Es de la sensación sentida. la sensación sentida, bueno, esto viene de la psicología orientada al cuerpo. O sea, la primera vez que se nombró esto fue Eugene Glendin en una práctica que él llamaba de focusing, de enfoque corporal, pero después lo hemos utilizado en biodinámica y yo al final le he acabado sacando como mucho partido porque veo, no sigo la misma dinámica, pero sí el mismo criterio de esa observación. Entonces tú puedes observar situaciones dolorosas desde, tú tienes un resentimiento, ¿no? Podías, en resentimiento, ya la palabra lo dice, resentimiento, sientes algo que, ¿no? Un enfado que tiene que ver con algo del pasado. Tú podías tomar distancia de eso, porque es de lo que se trata, de ese resentimiento, y mirarlo desde la luz de la conciencia sin juzgar. Eso sería la práctica en sí. Pero eso es difícil de verlo porque es todo muy etéreo.
ver eso, o ver pensamientos compulsivos, o ver ¿no? cosas que te hacen pasar mal, tomar esa distancia sin tener una forma de ubicarlo es un poco difícil. ¿Eh? Es posible, pero es un poco complejo. Sin embargo, es mucho más fácil observarlo en el cuerpo, porque todo lo que sientes se está viviendo a nivel corporal, a nivel somático. Entonces, si tú tienes un resentimiento, está vivo en ese momento, o un miedo, o una culpa, lo vas a sentir en algún lugar corporal. Entonces te va a ser mucho más fácil enfocarlo. Porque eso es energía, no es otra cosa. Una energía que se te ha quedado ahí archivada de alguna forma, algo que no es tuyo, ¿no? Eso emerge, entonces lo puedes observar, y si tú a eso no le das pie, no le das argumento, no le das historia, no te recreas en ello, no lo intentas solucionar, simplemente es una mirada, eso se abre, se disuelve. O sea, la cuestión es, en lugar de observar la situación en sí, que es una manera, ¿no? Sería un tipo de terapia, lo focalizas en el cuerpo, o sea, lo bajas al cuerpo, que la persona lo sienta en el cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que le produce esta situación al cuerpo? Y lo focalizas allí y... A ver, es que acabas de decir lo de, en vez de enfocarse en la situación, ¿no? Entonces, claro, la terapia vista desde este punto de vista quiere decir, fuera no está la causa. Ahí está. Fuera no puedes arreglar el problema. Lo que estás viendo fuera es la proyección de lo que vives dentro, de lo que arrastras, de tu historia, de tu biografía o de más atrás, ¿no? Y eso es lo que vas a proyectar en distintos escenarios. El otro día ayer o antes de ayer, tuve a alguien que me hizo una consulta por videoconferencia que me hablaba de eso, ¿no? De una situación en la que se encontraba, en la que era dolorosa, pero afortunadamente el exterior, la persona con la que tenía, digamos, un tema, pues había desaparecido, ¿no? Pero se volvía de nuevo con otra persona distinta. Claro. Y es eso, es que el conflicto es interno y los escenarios son cambiantes. Si tú te pones a observar algo que te ocurre ahora en el presente, que te es doloroso, que te incomoda, que te duele, que lo pasas mal, si te preguntas a ti mismo, ¿esta es la primera vez que lo sientes? No la historia en sí, sino el sentimiento o la sensación esa sentida. Verás que no, y te empiezas a ver desde cuando lo sientes y dices, esto lo siento de siempre. Claro. Quizás Entonces, es más fácil así, ¿no? claro, entonces ahí no tengo nada que hacer. Eso ya seguirá el curso que siga dependiendo de cómo se maneja esto dentro de mí. Si yo sigo proyectando esa historia, pues bueno, en un momento dado puedo interactuar con el entorno y darle esquinazo en un momento dado, pero es que daré la vuelta y veré la misma historia en otro momento. Y diré, hostia, pero si esto me pasa siempre, ¿no? Que eso es lo que nos ocurre muchas veces. ¿Por qué siempre tengo que tropezar con la misma piedra? Bueno, es que siempre me pasa lo mismo, ¿no? O incluso a veces, perdona que te corté, incluso a veces puede ser que ni nos demos cuenta que siempre nos pasa lo mismo, porque la situación es completamente diferente, el entorno es diferente, sin embargo, lo que tú sientes, lo que te pasa, al final siempre es lo mismo, ¿no? Pues yo últimamente en terapia, los últimos años, he explorado mucho con los clientes este tema, ¿no? O sea, esto es la primera vez que te ocurre. No. ¿Desde cuándo te ocurre? ¿No? Vas un poquito atrás como para entrar y darte cuenta de que la culpa no está ahí, de lo que te ocurre, porque la tendencia es eso, esto, el mundo me hace daño, esta persona es la que me abandona, la que me... No, ese sentimiento de abandono, de rechazo, de lo que sea, si te pones a buscar, dices, uy, esto me ha pasado muchas veces, ¿no? Hasta que llega hasta la memoria, ¿no? Claro, y una vez llega
a la memoria, y ¿qué una vez pasa? llega eso, o sea, esa profundización es precisamente, primero para quitar hierro a la historia de fuera, para darte cuenta de que de fuera no viene. Claro. Y cuando, es un poco lo que yo llamo la pedagogía del despertar. Cuando ves que de fuera no viene, entonces ya planteas la forma de terapia o la forma de hacer frente a eso, que es eso, o sea, de fuera no viene y viene de un proceso que es inconsciente y de un proceso del pasado. Entonces, ¿de qué forma solventamos eso? Mirándolo sin juicio desde lo que es la conciencia. Puede resultar un poco que no es difícil, no es nada difícil. Lo que pasa es que yo creo que hace falta un poco de pedagogía previa para entenderlo y verlo claramente. Es decir, ostras, es verdad. Cuando ves que es verdad, un pelín de esfuerzo, ¿no? Al principio. Cuando ya le has pillado la forma, ya en cualquier cosa que te ocurre desagradable en la vida, cosas que te duelen, cosas a las que reaccionas, cosas desagradables pueden pasar siempre, y simplemente pasan, las procesas y punto. Ahora, cosas ante las que reaccionas y que te pasan una vez y te pasan otra vez, tú puedes en tu vida cotidiana decir, ostras, wow, enseguida ya con la práctica te das cuenta y voy a mirármelo Claro. yo mismo. Ya, Impides que la bola se vaya haciendo claro, ya grande. iré al terapeuta la semana que viene que me toca o dentro de 15 días o lo que sea, pero esto me está pasando ahora y tengo herramientas como para hacer frente a eso, ¿no? Y Claro. eso se va disolviendo poco a poco, ¿no? Y cuando dices se va disolviendo, la persona, el cliente en este caso, ¿qué es lo que nota? ¿Qué es lo que Se va siente? disolviendo quiere decir que la conciencia va haciendo así y la inconsciencia va cediendo, ¿no? Digamos que ese proceso que de alguna forma se manifestaba sin, sin ser consciente de ello, poco a poco, al verlo, ya al final lo acabas viendo y dices, estás detrás de aquí, pero ya tienes menos fuerza. Y a nivel clínico, ¿cómo le repercute al cliente? Bueno, pues si ese patrón no te arrastra, pues te sientes más libre, ¿no? Y lo que es estar más en conciencia, pues más paz. Y por lo tanto, a lo mejor, pues como que se desbloquean puntos, yo qué sé, con contracturas que a lo mejor pueda tener Eso por o un lado. síntomas Por otro ahí. lado, el sistema nervioso, claro, porque si hay un resentimiento continuo, pues hay, ya sabes, ¿no? La cascada del estrés, el cortisol, todo esto, si de alguna forma eso se va suavizando, pues el sistema nervioso también cede, ya no hay ese mecanismo o lo hay más atenuado, por tanto, también las contracciones físicas, la fisiología corporal también mejora, ya no estás tan apretado. Y no solo eso, sino que las cosas fuera también cambian, porque ya no se te acaba ya presentando algo que se te presentaba porque no lo estabas viendo. Claro, ¿Eh? has cambiado la mirada. Claro, has cambiado la mirada y ahora Claro, mismo pues ya no te hace tanta falta ese escenario, por lo tanto, ni se claro. da. Y a nivel físico, pues claro, imagínate, el sistema nervioso, que es el director de orquesta, esto repercute, pues, como, como dice la PNI, ¿no? La psiconeuroinmunología, en sistema metabólico, en el sistema Totalmente inmunitario, hormonal, sistema inmunitario, claro. digestivo, sistema endocrino, es todo, ¿no? Sí, sí. Porque somos un Es todo. la solución un poquito para todo sin ir por partes. Exacto, ¿Qué me duele ahora? ¿Qué me está doliendo? exacto. Sí, sí, sí. Bueno, para hacer esta terapia, para ser cliente, ¿no? de esta terapia, la persona tiene que estar abierta a un cambio, digo yo, ¿no? Porque cuando Totalmente. empiezas el libro con la frase de Hipócrates, ¿no? Que dice, antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. Eso es básico, ¿no? Mm. Sí, sí.
Claro, es que esto es una parte de todo, ¿no? Pero una parte que también es compleja, pero bueno, yo no entro en eso demasiado con los clientes en principio, a no ser que sean clientes que ya les interesa el tema en particular. Es que, claro, uno defiende su identidad y su identidad puede ser víctima. Entonces yo no quiero dejar de ser víctima porque dejo de ser yo, o lo que creo que soy yo, ¿no? Eso es otro tema. Eso es el darse cuenta también. Es Eso, irse conociendo y eso, darse eso hay que darse cuenta. cuenta, sí, sí, sí. Claro. Pero bueno, el tema de víctima se trabaja también de la misma manera, porque no se trabaja de yo me siento de víctima, sino cuál es el daño que siento, ¿no? Porque me siento víctima, porque me siento abusado, porque me siento amenazado, porque tengo miedo, porque... Vale, observa eso. No observa la víctima, que eso es una etiqueta. Claro. Observa el miedo. De hecho, todos estos procesos dolorosos, ¿no? Hay un capítulo que lo abres con una frase de Rumi que dice, la herida es el lugar por donde la luz entra en ti. Sí. Esto es fantástico y lo que tú escribes en este capítulo dices, solo cuando se contempla el síntoma sin juzgarlo, reconociendo su función protectora, es posible que algo se libere. Y luego hablas del fulcro. Ahí me gustaría que explicaras un poco qué es eso de los fulcros. Bueno, el fulcro es precisamente esas, digamos, bolas de energía que tienen que ver con condicionamientos del pasado, con historias que te han ocurrido, de la manera cómo has solventado eso, o cómo has sobrevivido a eso, cómo lo has atravesado, que muchas veces ha sido pues callándote las cosas, ¿no? Imagínate pues que de pequeño pues te pegaban tus padres y la forma de sobrevivir pues o de tirar para adelante ha sido encogerte, pues eso es un fulcro, eso es un fulcro que tiene que ver con una forma de hacer, que tiene que ver con una fisiología, porque eso marca el sistema nervioso, marca la fisiología corporal, tiene que ver con esa historia, tiene que ver con unas emociones, o sea, todo es un pack, ¿no? Que es el fulcro, ¿no? Entonces yo me voy a comportar de una manera determinada, me voy a portar bien de cara al exterior, pues porque lo he aprendido así, he aprendido a sobrevivir de esa manera, ¿no? Eso es un fulcro inercial. No tenemos uno, tenemos muchos, ¿no? Entonces, tampoco se trata de reparar todo, no es que tengamos que mirar fulcro por fulcro porque pueden ser cientos de historias, ¿no? Entonces yo creo que la terapia en sí, o el hacer frente a lo que nos limita o lo que nos condiciona, tiene más que con buscar, con qué es lo que emerge, qué es lo que estoy viviendo y qué sale a flor, que sale a la superficie en este momento, porque lo que sale a la superficie es lo que tengo que ver. Entonces, o tengo herramientas para verlo, o volveré a repetir. Si le doy esquinazos, si me hago el loco, que claro, es lo que hacemos normalmente, ¿no? O sea, veo que me sale un sentimiento doloroso y ¿qué hago? Pues distraerme de alguna forma, poner la tele, hacer cualquier cosa que me libere un poquito, que no quiero ver eso. No lo quiero ver, pues lo postergo para otro momento. Eso saldrá en algún momento. Por eso hay la frase esta de qué oportunidad, ¿no? Cuando viene algo desagradable, lo puedes ver como una putada o como una oportunidad de que eso se muestre, porque eso te está condicionando, lo veas o no lo veas. Claro. Entonces, si tienes la oportunidad de verlo, tienes la oportunidad de hacer algo, si tienes las herramientas necesarias. Yo por eso la mirada sin juicio es la herramienta. Claro. La herramienta, genial, no digo que no hayan otras formas de hacerlo, pero eso, vamos, lo llevas contigo, es la conciencia, es ser consciente de los procesos que no... Al final se trata de tener un equilibrio, ¿no? O como tú dices, ¿no? Equilibrio biodinámico, homeostasis, ¿no? Un poco la relación
ahí me hace mucha gracia porque pusiste el ejemplo de la célula. O sea, yo leyendo el libro me he dado cuenta de lo que es la fractalidad y de que todos somos lo mismo, de que todos somos uno, de que lo que es arriba es abajo. Bueno, y realmente aquí lo expones muy bien en un ejemplo, ¿no? Con las células. Con las células. Sí, haces la comparativa con la célula. Entonces dices, bueno, pues eso, ¿no? La relación del cuerpo con su entorno y con los demás cuerpos, el energético y el espacio, lo comparas con una célula. Una célula tiene una membrana que es semipermeable, ¿no? Por lo tanto, tiene un contacto con el entorno. ¿Lo quieres explicar un poquito? Bueno, porque es muy didáctico lo esto. que es la célula, pues claro, se nutre, tiene relación con el entorno, entre los nutrientes, salen los desechos, hay el intercambio iónico, hídrico, térmico, todo, ¿no? Entonces, cuando hay un evento determinado que no lo procesamos, ¿no? Me ocurre algo y no le puedo dar salida de alguna forma, no puedo procesarlo, pues lo que hace el sistema, el organismo en sí mismo, yo puse el ejemplo de la célula, pero es lo que pasa en el cuerpo, ¿no? El cuerpo lo que hace es que se comprime para mantener la integridad, ¿no? Que no me desmonte, pues me comprimo. Como una supervivencia, ¿no? Sí, yo esto lo puse como ejemplo para las clases de biodinámica. Y entonces lo que hablaba es de la compresión, esa es densificación del cuerpo físico y menor relación, ¿no? En ese momento con el cuerpo energético. Claro. ¿No? Digamos que el cuerpo físico está sustentado por el energético y el energético por este otro mayor, ¿no? Entonces, cuando vivo una circunstancia en la que me veo amenazado, la tendencia es a comprimirme, a cerrarme, a fortalecer mis fronteras para mantener una integridad. Entonces, claro, eso lo que corta es la permeabilidad con el exterior. Y ahí podemos hablar de emociones, o sea, yo puedo cerrarme, por ejemplo, pues por un shock, por un abandono, pues me puedo cerrar al amor, ¿no? Me cierro al amor para no ser dañado, pero claro, después tampoco lo puedes expresar, ¿no? O sea, te estás cerrando realmente a la vida, ¿no? Ya no hablemos de fisiología también, pero también sentimientos, emociones y todo lo que es el campo relacional y el fluir con las cosas en la vida en general, ¿no? O sea, puede ser como un poco parapetado, comprimido, evitando que las cosas te duelan, que te hagan daño, pero también, claro, al evitar eso, pues estás evitando una relación que es necesaria. Y acaba enfermando muchas veces. Claro, acaba enfermando. Aquí dices una frase que muy interesante, ¿no? Dices, la fragilidad de nuestra estructura psicoemocional suele estar vinculada a las huellas que dejó no haber podido atravesar ciertos momentos de oscuridad con conciencia. Ahí está otra vez el darle la espalda, el evitar sentir, el evitar ver lo que realmente te está pasando a ti, ¿no? Adentro. Eso al final es lo que nos va dejando las huellas, ¿no? El indagar, el ver, el querer atravesar esta oscuridad, ¿no? Porque es doloroso, claro que es doloroso. Los que hemos vivido situaciones, crisis importantes, lo sabemos, ¿no? Pero si no atraviesas eso, no evolucionas. Hay una parte del libro que hablo de lo que llamamos la secuencia. Sí. ¿No? Cuéntanos eso de la secuencia. Tiene que ver con el viaje que hacemos en la vida. Es un tránsito. Entonces hablo de la secuencia original que nos marca mucho, pues a lo mejor la experiencia perinatal. Pasamos determinadas situaciones, que todo esto es que es inevitable dentro de la experiencia humana. Tú imagínate pues que naces de forma intervenida, que naces por cesárea, que naces con anestesias, que naces, ¿no? Todo esto son cosas que, bueno, pues
pues así es la experiencia humana, ¿no? Este viaje. Entonces, hay muchas etapas que las has pasado, pero las has pasado sin que haya una consciencia presente. Digamos que la consciencia ahí no ha podido estar porque eso ha sido de alguna forma doloroso como para estar presente ahí. Entonces, eso se va a ir dando. Vas a ir creciendo y esa secuencia pues se va a ir dando una vez y otra vez y otra vez, que es lo mismo que hablábamos antes, ¿no? Situaciones pues que son repetitivas. ¿Cómo solventar ese tema? No vas a ir a la época de la anestesia y que la anestesia no esté, ¿no? Eso es el pasado. Y tú ahora vives las circunstancias o la repetición de cómo viviste ese pasado, sin conciencia, ¿no? De una forma, a lo mejor en nebulosa, a lo mejor, bueno. ¿De qué se trata? Pues de ahora ponerle conciencia a esa parte del camino que la transitaste sin conciencia. Poder estar ahí con eso que hay. Estar ahí con lo que hay no quiere decir volver atrás, no quiere decir revivir el dolor por revivirlo, es simplemente, y hasta el grado que uno puede, poder estar ahí presente. ¿Y eso qué ocurrirá? Pues que eso se suavizará y después esas repeticiones que se den de esa secuencia ya podrás estar más presente ahí. Es la liberación que decías antes, ¿no? Como que te liberas. Es el liberarte un poco de eso, pues porque eso realmente ha sido algo que ahora no existe. Son las secuelas de lo que pasó. Y ahora eso no es real. No es real, pero lo vives lo estás como viviendo, real. claro. Porque al final no deja de ser la mente, ¿no? La mente es la que interpreta lo que te sucede en la vida, lo que tú estás viviendo, lo interpreta la mente y en base a eso es lo que tú sufres, La ¿no? mente inconsciente es como un reflejo. Metí una vez la mano en el fuego, me quemé y ya, pues cada vez que veo un fuego, pues ya me tiro para atrás. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí. Mira, como decía Claudio Naranjo, ¿no? No hay curación sin contacto con la esencia. Claro. Es básico. Es básico. Y ahí tú haces una reflexión muy interesante, ¿no? Que dices, no es fácil, ¿verdad? No es nada fácil, ¿no? El dolor asusta, lo desconocido incomoda y el ego prefiere soluciones rápidas. Pero la verdadera terapia no es un lugar de respuestas fáciles, sino un espacio de verdad. Yo añado ahí y honestidad, ¿no? Y a veces esa verdad duele. A veces implica atravesar capas de protección, reconocer heridas que creíamos superadas, sentir rabia, tristeza, miedo, y acabas diciendo, pero solo al atravesarlas podemos disolver los fulcros inerciales que sostienen nuestros patrones de sufrimiento. Sí, por eso es importante la pedagogía. Claro. Porque te viene un cliente a una visita y tiene un momento de dolor emocional y le dices, ¿podemos estar con eso? ¿Cómo podemos estar con eso? Primero hay que explicarlo. Claro. Hay que explicar el beneficio que tiene el poder estar con eso un momento, porque eso te puede suponer una gran liberación, ¿no? Si lo llevas bien. El no poder estar con eso sigue siendo darle esquinazo, seguir utilizando pues evasivas, drogas, televisión, formas de mirar para otro lado, ¿no? Y eso es falta de libertad, realmente estás muy condicionado. O sea, la libertad que te da el poder ver eso durante un poco de tiempo, observarlo y que eso se afloje y seas más libre, no tiene precio. Pero claro, hay que saberlo, hay que explicarlo. ¿Y eso cómo lo haces? ¿Con la sensación sentida que decías antes? O sea, primero llevándolo al cuerpo y luego ya como
viendo eso que dices de podemos estar con eso, viéndolo diferente, porque lo has bajado al cuerpo, o cómo lo dirías esto? Bueno, yo lo primero es, eh, esto es la primera vez que te pasa. O sea, realmente lo que te decía, ¿no? De desconectar un poco el escenario que estás viviendo, la historia que estás viviendo, de la sensación sentida o de la historia que estás pasando en este momento, ¿no? Primero desconectar eso, darte cuenta de que eso lo has vivido y tal. Después yo doy pequeñas explicaciones, claro. Digo, vale, esto no ha ocurrido con esta persona en este momento, o sea, no es ella la culpable de esta situación. Esto ya venía de antes, de conocerla, y de antes, y de antes, y de antes. Entonces, vamos a tratarlo esto como una cosa propia, porque se ve que es propia. Claro. O sea, es una evidencia. En base a esa evidencia, pues vamos a ver. O sea, yo ya tenía este conflicto, este sentimiento de abandono antes de conocer a esa persona, porque le voy a echar la culpa, ¿no? Porque me pasa otra vez, pero si ya me pasaba antes. Bueno, pues vamos a trabajarlo desde ahí. Claro. Y ahí, pues eso, hay un poco de pedagogía a la vez que la experiencia. Ahora vamos a observarlo. ¿Cómo se siente eso en el cuerpo? Y también explico un poquito de eso. Eso es un proceso inconsciente. Puedes sentirlo de esta manera en base a que lo mires sin juzgarlo, sin darle historia o sin interpretarlo, sin intentar sanarlo siquiera, ni curarlo, ni nada, sin interactuar con ello. Esto te puede liberar pues, solamente por el hecho de verlo. Claro. De hecho, la biodinámica, comentas en el libro que no es un enfoque psicológico, sino energético, aunque en sus capas más superficiales, cuando hay un shock contenido, pues el foco se centra en procesar esa carga psicológica y neural, ¿no? Que es lo que estás contando ahora. Lo interesante de la biodinámica es que al final es una terapia muy profunda, creo yo, y que nos ayuda a la reconexión con nuestra propia naturaleza esencial, ¿no? Desde una visión más amplia, más... Yo lo veo como también como más espiritual, ¿no? Para mí es una terapia espiritual, ¿eh? Es energética, pero es muy vasta, o sea, es tan amplia la biodinámica. Sí, porque te invita, ¿no? Mediante la relación terapéutica, te invita a soltar las defensas, a soltar esa coraza, Claro. porque ya no hay nadie que te amenace, ni que te juzgue, o sea, te puedes dejar como un bebé suelto. Entonces la energía se reinstala, se procesa, y solamente estando en la camilla y soltando todas esas condicionamientos, de forma natural vas hacia tu centro, que es lo que, ¿no? Pero eso que dices, claro, soltarse como un bebé, eso requiere un vínculo seguro, ¿no? Requiere un vínculo seguro. Claro. Sí, y requiere que se dé una relación terapéutica que muchas veces no tiene que ver con el saber ni con nada, sino simplemente con que haya una empatía y con que haya un feeling con el terapeuta, que se dé eso. Claro, claro. Tiene la persona, el cliente en este caso, tiene que, para soltarse, tiene que sentirse... Tiene que confiar. Exacto, tiene que confiar. Hablas también del libre albedrío, por eso para mí es como muy espiritual, ¿no? Dices, todo es como tiene que ser. Es así, la vida, al final, a veces luchamos, ¿no? Y no, todo es como tiene que ser. Por caótico o doloroso que parezca una situación, todo responde a una inteligencia mayor que impulsa nuestro florecimiento. Pero para eso es importante una visión... Este libro yo no lo he hecho desde yo sé esto y lo escribo. Lo he hecho como una indagación. Y de hecho todo lo que escribo me meto en situaciones y en temas que desconozco
que va a salir de ahí. Es una indagación que yo la estoy haciendo en ese momento, ¿no? Y bueno, es sorprendente, ¿eh? Conforme va surgiendo, Es ¿no? sorprendente porque es poner la lente ahí y bueno, se basa un poco en lo que captas, en lo que te inspira y en lo que... Y es interesante también porque pones ejercicios sí, sí. y son muy interesantes para el autoconocimiento de uno mismo, ¿no? Y he escogido uno que es el del discernir. El cuerpo habla. Entonces, si quieres explicar un poco este ejercicio. Ahí lo planteas como que la persona o sea, que ponga atención en una idea o una situación, ¿no? Y sobre todo, pues eso, una idea, ¿no? Planteas y dices, ¿desde dónde nace esta idea? Pues desde la urgencia o desde la necesidad de ser validado o de demostrar algo, o bien desde una tranquilidad, una claridad, ¿no? Sin ninguna presión. Luego otra reflexión que haces, observa el cuerpo. ¿Hay tensión? ¿Hay ansiedad? ¿O no? ¿O hay apertura, presencia, calma? Claro, esa desconexión que tenemos con el cuerpo, que yo digo siempre, hay que escucharlo al cuerpo. Como no somos conscientes de nuestro cuerpo, no nos damos cuenta y a la hora de la verdad actuamos muchas veces sin discernimiento, porque el cuerpo nos habla. O sea, ante una situación, si tu cuerpo está contraído, te está indicando que quizás esa no es la salida, ¿no? No sé. Luego, este ejercicio continúa y Cuerpo dices, y mente, cuerpo y mente, o claro, sea, muchas veces cuando las salidas o las situaciones pretendemos resolverlas desde el ego, pues recurrimos a lo que sabemos, a lo que conocemos, a los pensamientos. Hay una lucha y una búsqueda mental. Sin embargo, desde la conciencia, muchas veces cuando no sabes algo, lo mejor es callarte. Es callarte y no buscar. No buscar y ya vendrá. Es como hay quien dice, dejar la pregunta al universo. El universo quiere decir a la conciencia, ¿no? claro. Y ya vendrá. Porque al final hay que fluir, ¿no? Hay que fluir. Hay que fluir. Hay un momento que dices, la vida misma es el proceso terapéutico. Si sabemos verlo, es un aprendizaje continuo. La vida es como un río, claro, que va hacia un lugar. Dices, Como te pelees con la corriente, vas a gastar mucha vas a energía. gastar energía, te vas a dar palos hacia un lado y hacia otro, pero el río te sigue llevando para adelante. Claro, o sea, es eso. Dices, cada encuentro, cada desafío, cada emoción que emerge es una oportunidad de despertar. Si nos rendimos al fluir de la existencia, el viaje puede ser más suave. Si nos resistimos, igual avanzamos, pero el trayecto se vuelve más turbulento. Es eso, ¿no? Ese gasto de energía extra que al final pues acabamos con síntomas y de todo, ¿no? Y bueno, pues que no es más complicado hacerse consciente, es más honesto. Para hacer este trabajo de autoconocimiento es importante ser honesto con uno mismo, porque si no, no hay crecimiento posible, ¿no? Es la única liberación posible. Ser honesto y no pelearse, porque también está el diálogo interno, que eso es uno de los grandes problemas del humano, ese pensamiento compulsivo, sin cesar, que una de las funciones que tiene es el de mantener la identidad, reafirmarme, ¿no? Porque mi identidad está basada en eso, pensamientos, creencias, historia, por supuesto historia, cosas que son todas muy etéreas, bueno, aparte del cuerpo, ¿no? Pero eso es lo que yo creo ser. Entonces, ¿de qué manera mantengo eso? Claro. Si me pongo a meditar, claro, puedo llegar a momentos en los que no hay ese diálogo interno, que
no es fácil, pero hay huecos y en esos huecos hay una conciencia de ser sin identificación con pensamientos ni con cuerpo, sin embargo soy, ¿no? Ahí está el truco de la meditación y la importancia de la meditación, porque la meditación es un contacto de uno con la realidad que es, y fomentar eso poco a poco, eso va ganando terreno. Digamos que si la conciencia o ese espacio que uno es paz y es amor y es felicidad, pues bueno, el hecho de la meditación no es más que eso, es un encuentro con eso. Claro. Al final el problema es identificarse con las experiencias, ¿no? Este es el problema. Sí, lo único que a veces es una lucha, ¿no? A veces se quiere, no, meditar es no pensar. Y acabas peleándote con los pensamientos y es el ego peleándose consigo mismo por pensar, ¿no? O sea, entonces, bueno. Al final el meditar es un parar, ¿no? Parar la mente un poco, observar sin juicio. Pues mira, meditar es un poquito, para mí, el ponerse en esa posición de mirada sin juicio. Como de observador, ¿no? De observador, porque los pensamientos cuando los observas se deshacen. También. Claro. ¿No? Cuando hay mucha intensidad en los pensamientos, porque hay mucho conflicto activo, pues bueno, ahí están, necesitan ser vistos también. El tema es no engancharte en ellos. Ni juzgarlos. Claro. Y el hecho de irlos viendo pasar también van procesándose. Se van procesando hasta que hay un momento en el que ya uno está más agitado. No es lo mismo una meditación por la mañana cuando te levantes, a no ser que tengas un problema activo o tal, que por la noche cuando te vas a dormir. Por la noche tienes que procesar más. La meditación es más difícil. No más difícil, pero quiere decir que hay más actividad, que no pasa nada, porque va bien ver pasar eso. Pero cuando te levantas por la mañana, qué calma, qué paz, es mucho más profunda en ese sentido porque no hay tanta cosa activa. Claro, la meditación al final, el hecho de observar estos pensamientos que al final pues se acaban deshaciendo, además eso te permite darte cuenta de cuáles son esos pensamientos, o sea, un poco de cómo eres tú, ¿no? O sea, la meditación es una herramienta muy potente de autoconocimiento también, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Claro, yo el autoconocimiento no lo considero como qué eres tú, en cuanto a cuál es tu carácter, cuáles son tus problemas, cuáles son tus historias. Autoconocimiento es conocer la verdadera realidad de lo que eres, que es conciencia. Bueno, pero paso a paso, Rafa, hay que ir paso a paso. Primero uno tiene que darse cuenta qué es lo que le enfada, ¿no? Para que la cosa no acabe en una ira. Entonces, cuando te das cuenta, empieza la cosita y dices, uy, me estoy dando cuenta que me estoy enfadando. Vamos a frenarlo ahora antes que se haga una bola más grande. Hay que empezar por ahí, ¿no? Sí, pero en la meditación no hay que interactuar, yo creo, según lo veo yo, no hay que interactuar con los pensamientos. No, es simplemente observarlos. Pero cuando observas, no disciernes. Lo ves pasar, pero no, ay, mira, qué mala leche se me pasa por la cabeza. No, eso es consecuencia de la meditación. Lo que yo he aprendido de la meditación, que llevo años también haciendo, meditación es, o sea, al final la meditación, ahora la neurociencia lo está corroborando, ¿no? O sea, ahí se ha visto que cuando una persona medita o está con la mente en calma, se activa una parte del cerebro que es la red neuronal por defecto, ¿se llama? Sí, red neuronal por defecto. Que esto lo que hace es pues ayudar a, o sea, se activa cuando la mente está en reposo y interviene en la regulación de las emociones, en la toma de decisiones, en el aprendizaje. O sea, todo eso lo que hace al final, la neuroplasticidad, lo que hace es cambiar la estructura del cerebro.
Entonces, a base de meditación, tú vas cambiando y te vas dando cuenta de cosas tuyas, no en el momento que estás haciendo la meditación, cuando te pasa el pensamiento en ese momento, ¿no? No, me refiero que una persona que lleva haciendo meditación, su cerebro va cambiando por la neuroplasticidad y al final te vas dando cuenta de situaciones y de cosas que antes no eras consciente. Y a lo mejor antes ibas acumulando un enfado que no eras consciente hasta que explota en forma de ira. Sin embargo, con los años de meditación, eres más capaz de verlo. Eres capaz de ver que te estás empezando a enfadar. Y dices, uy, me estoy empezando a enfadar. Claro, claro. Vamos a frenarlo, a eso me refería. Es muy interesante la meditación. Y la biodinámica requiere también pues un estado de presencia total, ¿no? Ahí es importante. Bueno, Rafa, pues mira, a mí me gustaría acabar con una frase, tuya también, del libro, que dices, la identificación con la forma, la construcción de un ego, parece ser una etapa que nos prepara para algo mayor. Es como que el ego son los palos en las ruedas que nos pone la vida, ¿no? Pero en realidad es para trascenderlos y aprender, ¿no? No, que el ego tiene su sentido también. Tiene su sentido, es como que el ego nos ayuda a ir al borde del precipicio y después hay que desplegar las alas y confiar. Pero el ego, digamos, mediante el discernimiento y la comprensión de las cosas, ¿no? Esa pedagogía, pues nos ayuda a ese autodescubrimiento. Entonces, claro, el ego, si está demasiado condicionado, si hay mucha inercia, si hay mucha inconsciencia, pues claro, una cosa prioritaria es, digamos, salir de tanto apego, ¿no? de tanta inercia. De todas formas, el tema del despertar es un tema aparte, es un tema que también todo es muy relativo, ¿no? Hay el despertar por goteo o por decantación, que es lo que yo creo que experimentamos todos de una manera u otra. Yo creo que estoy despierto hasta un punto, y tú estás despierto hasta un punto, y otro está despierto. Despierto quiere decir que en qué grado hay conciencia, en qué grado hay inconsciencia, más despierto o menos despierto. Y eso es por decantación o de golpe. También tiene que haber una frontera en darte cuenta. Estar despierto quiere decir, yo no soy esto. Realmente situarte en el plano de la conciencia en el que se rompe toda identificación con la forma, con los sentimientos, pensamientos y con el mundo físico. Y se puede dar de golpe, y de hecho se da de golpe muchas veces en condiciones horribles. O sea, hay veces que el despertar no es privilegio de quien ha hecho mucho esfuerzo, de quien ha rezado más, ni el que ha meditado, ni... Bueno, a veces viene en un alcohólico, un drogadicto, alguien que ha tenido un suceso atroz, ¿no? Porque el despertar, esa puerta de emergencia, la ha abierto de golpe. Ha salido rápidamente. Se ha encontrado el precipicio de golpe, ¿no? Ahí. Sí, ha salido de repente, ha salido de la identificación con la forma, pero por urgencia. Pues no ha salido de urgencia. ¿Qué está bien y qué está mal? Pues el misterio de la vida, ¿eh? Porque hay cosas que llegas a un punto en el que dices esto forma parte del misterio. Porque podemos decir, ¿y para qué todo esto? Forma parte del misterio. Claro, esta es otra. No hay respuesta. No hay respuesta.
A desplegar las alas, Rafa. Muchas gracias por tu tiempo y por escribir este libro con tanta sabiduría por compartida. leértelo de verdad.